Bienvenidos una vez más a su canal favorito de chismes y noticias del espectáculo. Estoy que no quepo de la emoción superíndice 3N de tenerlos aquí hoy, listos y dispuestos a desentrar más menos a un escándalo, una revelación superíndice 3N, un terremoto en el mundo del entretenimiento turco. Ya lo sospechan, ¿verdad? Estamos hablando de la parejita que nos robó superíndice 3 el corazo superíndice 3N, la que nos hizo suspirar frente a la pantalla, la que encendió superíndice 3 las redes sociales con cada mirada, Can Yaman y Demet Özdemir. Pero antes de que se me lancen encima con preguntas, antes de que empiecen a tejer teorías conspirativas, antes de que revivan aquellos fanfics que daban por sentada su boda secreta en una isla paradisíaca, calma. Respiren profundo. Porque lo que les tengo que contar hoy es mucho ese impactante, mucho ese inesperado y, debo confesar, muchísimo ese noble de lo que cualquiera de nosotros pudo haber imaginado. Y como ya saben que me gusta crear expectación superíndice 3N, los invito a que si todavía no lo han hecho, le den al voto superíndice 3N de suscribirse y activen la campanita. No se arrepentir URN. Acu encontrar URN la crema innata de los chismes, las noticias ese jugosas, los secretos mejor guardados y, de vez en cuando, alguna que otra sorpresa que los dejaru sin aliento. Asu que ya saben, suscríbanse y rense para el bombazo. El titular, como ya habrán notado, lo anticipa todo, la impactante noticia de Can Yaman y Demet Özdemir sorprende a todos. Y vaya que sorprende. Durante aún más menos legiones de fans, desde Estambul hasta Buenos Aires, desde Madrid hasta Yakarta, han anhelado, rogado, implorado por una reconciliación superíndice 3N entre estos dos talentosísimos actores. Han diseñado más menos escenarios de reencuentros fortuitos, han interpretado cada mensaje en redes sociales como una seu más menos aldivina y han llenado el internet con memes y vídeos que celebraban la cómica innegable que compartieron en Erkenci Kuay. ¡Ay, Erkenci Kuay! Esa serie que nos hizo creer en el amor verdadero, en los finales felices y en la magia de los amaneceres junto al bus superíndice 3 esforo. La cómica entre Can y Demet era palpable, electrizante, contagiosa. Cada mirada, cada roce, cada diálogo ingenioso era combustible puro para la imaginación superíndice 3N de los fans. Era imposible no pensar que esa pasión superíndice 3N que derrochaban en pantalla era un reflejo de algo muy profundo, de algo real, de algo romántico. Y los rumores, claro no tardaron en aparecer. Los paparazzi los seguían a sol y sombra. Los programas de chismes analizaban cada uno de sus movimientos y las redes sociales arduan con especulaciones sobre citas secretas, escapadas románticas y hasta planes de boda. Can y Demet, astutos como son, nunca confirmaron ni desmintieron nada. Jugaron al despiste alimentando la incertidumbre y manteniendo a los fans al borde del asiento. Era una estrategia brillante, debo reconocerlo, que beneficiaba a ambos y mantenía viva la llama de Erkenci Kuay, mucho después copyright ese del final de la serie. Pero como suele suceder en este mundo del espectáculo, la magia de Erkenci Kuay comenzó superíndice 3 a desvanecerse. Al menos en lo que respecta a la relación superíndice 3N entre Can y Demet. Tras el final de la serie, cada uno tomó superíndice 3 su propio camino, explorando nuevos horizontes, aceptando nuevos desafíos y, aparentemente, buscando el amor en otros brazos. Can, con su espíritu aventurero y su innegable atractivo, se mudó superíndice 3 a Italia. Ayu conquistó superíndice 3 al público italiano con su carisma y su perfecto italiano. Protagonizó superíndice 3 series de gran éxito, se convirtió superíndice 3 en el rostro de importantes marcas y hasta escribió superíndice 3 un libro autobiográfico que revelaba detalles íntimos de su vida y su carrera. Su paso por Italia fue un torbellino de éxito, fama y, por supuesto, rumores de romances con bellas actrices y modelos italianas. Demet, por su parte, decidió superíndice 3 quedarse en Turquía y seguir consolidándose como una de las actrices queridas y respetadas del país. Protagonizó superíndice 3 exitosas series de televisión superíndice 3N, participó superíndice 3 en películas taquilleras y se convirtió superíndice 3 en un icono de estilo y belleza. Su talento actoral y su simpatia la convirtieron en una figura muy popular entre el público turco, que la adora por su sencillez y su autenticidad. A pesar de la distancia y de sus nuevos proyectos, la prensa del corazo superíndice 3N nunca dejó superíndice 3 de especular sobre un posible reencuentro entre Can y Demet. Cada aniversario de Erkenci Kuay, cada mención superíndice 3N en redes sociales,
cada coincidencia fortuita era interpretada como una seu más menos al de que el amor seguía vivo entre ellos. Se publicaron noticias sobre encuentros secretos en Estambul, mensajes en clave en sus cuentas de Instagram, y hasta supuestas llamadas teléfono superíndice 3 nicas llenas de nostalgia y arrepentimiento. Pero la realidad, hasta ahora, era que Khan y Demet seguían caminos separados. Cada uno tenía su propia vida, sus propias prioridades y, al parecer, sus propios amores. Los fans, resignados, comenzaban a perder la esperanza de verlos juntos nuevamente. Y AQU, damas y caballeros, es donde la historia da un giro inesperado. AQU es donde entra en juego la noticia que hoy nos tiene AQU reunidos, con el corazón superíndice 3 en el latiendo a 1000 por hora y los dedos cruzados esperando lo mejor. Porque contra todo pronus superíndice 3 estico, contra todas las expectativas, contra todos los rumores de distanciamiento y nuevos amores, Khan Yaman y Demet Özdemir han vuelto a sorprender al mundo. Pero ojo, no se emocionen demasiado. No estamos hablando de una reconciliación superíndice 3 n romántica al estilo de Hollywood, de una boda secreta en una playa exu superíndice 3 tica o de una declaración superíndice 3 n de amor a los cuatro vientos. No. Estamos hablando de algo mucho más inesperado, algo que va más allá de los chismes y las especulaciones. Estamos hablando de algo que demuestra la verdadera dimensión superíndice 3 n humana de estos dos artistas. Según fuentes cercanas a ambos actores, Khan Yaman y Demet Özdemir han decidido unir fuerzas para crear una fundación superíndice 3 n Venu Copyright FICA. Lo oyeron bien. Una fundación superíndice 3 n Venu Copyright FICA que tiene como objetivo ayudar a más menos o Siju superíndice 3 venes en situación superíndice 3 n de vulnerabilidad en Turquía. La fundación superíndice 3 n, cuyo nombre aún no ha sido revelado, se centraron en brindar apoyo educativo, alimentario y sanitario a aquellos que se lo necesitan. Se construyeron escuelas, se ofrecieron becas, se proporcionaron asistencia copyright gratuita y se implementaron programas de alimentación superíndice 3 n para combatir la desnutrición superíndice 3 n infantil. Esta noticia, mis amigos, es una verdadera bomba. No solo porque nadie esperaba una colaboración superíndice 3 n entre Khan y Demet después copyright s de tantos aún más menos os de distanciamiento, sino también copyright n porque revela una faceta desconocida de ambos actores. Si bien ambos han participado en diversas causas Venu Copyright FICAs a lo largo de sus carreras, esta es la primera vez que se unen para crear una organización superíndice 3 n propia, con sus propios recursos y su propia visión superíndice 3 n. Y esto, mis amigos, es algo que merece ser celebrado con bombos y platillos. Las reacciones en las redes sociales, como era de esperar, han sido explosivas. Los fans de Khan y Demet han expresado su sorpresa, su admiración superíndice 3 n y su orgullo por esta iniciativa. Las redes sociales se han inundado de mensajes de apoyo, felicitaciones y promesas de colaboración superíndice 3 n. Muchos han destacado que esta acción superíndice 3 n demuestra la madurez, la sensibilidad y el compromiso social de ambos actores, quienes han decidido utilizar su fama y su influencia para hacer el bien y para construir un mundo mejor. Pero copyright fue lo que motivó superíndice 3 a Khan y Demet a dejar a Truth sus diferencias y a unirse para crear esta fundación superíndice 3 n. Según mis fuentes, la idea surgió superíndice 3 durante un encuentro casual en una gala Venu Copyright FICA en Estambul. Ambos actores, después copyright s de un largo tiempo sin verse, tuvieron la oportunidad de conversar y de compartir sus inquietudes sobre la situación superíndice 3 n de los más menos o Siju superíndice 3 venes s vulnerables de Turquía. Se dieron cuenta de que compartían la misma pasión superíndice 3 n por ayudar a los s y decidieron unir fuerzas para crear una organización superíndice 3 n que pudiera tener un impacto real en la vida de aquellos que se lo necesitan. Además de su compromiso personal, Khan y Demet han logrado reunir a un equipo de profesionales altamente cualificados para llevar adelante este ambicioso proyecto. La Fundación Superíndice 3 n cuenta con el apoyo de copyrighticos, educadores, trabajadores sociales, abogados y otros expertos que se encargaron de garantizar que los recursos se utilicen de manera eficiente y que los beneficiarios reciban la ayuda que realmente necesitan. Aunque aún no se conocen todos los detalles sobre el funcionamiento de la Fundación Superíndice 3 n, se espera que comience a operar en los superíndice 3 meses.
Can y Demet han expresado su deseo de visitar personalmente los proyectos que apoye la Fundación Superíndice 3N y de involucrarse activamente en la vida de los New más menos os y Ju Superíndice 3 benes beneficiarios. Quieren ser más que simples donantes, quieren ser mentores, amigos y ejemplos a seguir para estos Ju Superíndice 3 benes que sueu más menos han con un futuro mejor. Esta noticia, sin duda, es un soplo de aire fresco en medio de tanta especulación Superíndice 3N y chisme farandulero. Demuestra que Moon se ayuda de las relaciones personales y los rumores de romance. Can Yaman y Demet Özdemir son dos personas comprometidas con su sociedad y dispuestas a utilizar su fama y su influencia para hacer el bien. Son dos artistas que han entendido que el verdadero éxito no se mide en millones de seguidores en Instagram, sino en el impacto positivo que se tiene en la vida de los de Moon. Y aunque muchos fans seguir en eso más menos ando con una reconciliación Superíndice 3N amorosa, esta iniciativa demuestra que la relación Superíndice 3N entre Can y Demet ha evolucionado hacia algo mucho más profundo y significativo. Han dejado atrás los rencores y los malentendidos y han decidido unir fuerzas para crear un legado que trascienda la pantalla y que tenga un impacto positivo en la vida de miles de personas. Esta es una lección Superíndice 3N para todos nosotros. Nos demuestra que incluso después copyright ese de una ruptura o un distanciamiento, es posible encontrar puntos en común y trabajar juntos por un objetivo común. Nos enseña más menos a que la solidaridad, la empatía y el compromiso social son valores que deben estar por encima de cualquier diferencia personal. Y nos recuerda que al final del día, lo que realmente importa es el impacto que tenemos en la vida de los de Moon. Así que, mis queridos amigos, dejemos de lado las especulaciones sobre romances y reconciliaciones y celebremos esta maravillosa iniciativa de Can Yaman y Demet Özdemir. Aplaudamos su compromiso social, su generosidad, su valentía y su visión Superíndice 3N. En resumen, hoy hemos descentrado más menos la impactante noticia de Can Yaman y Demet Özdemir, quienes han sorprendido a todos al unirse para crear una fundación Superíndice 3N Venu Copyright Fica que ayudaru. A New más menos os y Ju Superíndice 3 benes en situación Superíndice 3N de vulnerabilidad en Turquía. Esta iniciativa demuestra el compromiso social y la generosidad de ambos actores, quienes han decidido utilizar su fama y su influencia para hacer el bien. Quiero agradecerles a todos por acompañar más menos arme en este vídeo. Espero que les haya gustado esta noticia tanto como a mí. Ahora, quiero invitarlos a que dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué copyright les parece esta iniciativa de Can y Demet? ¿Creen que es una buena forma de utilizar su fama para hacer el bien? ¿Les gustaría colaborar con la Fundación Superíndice 3N? CU copyright tenme todo. Los leo con atención Superíndice 3N. Y por último pero no menos importante quiero pedirles que le den like a este vídeo si les gusta Superíndice 3, que lo compartan con sus amigos y familiares para que esta noticia llegue a muchas personas y por supuesto, que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras exclusivas. Muchísimas gracias por su apoyo. Nos vemos en el Superíndice 3 vídeo. Hasta la Superíndice 3 Sima. Y no se olviden de sonreír. La vida es bella. Y Moon se cuando la compartimos con personas generosas y comprometidas como Can Yaman y Demet Özdemir.